En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Una masculinidad con propósito inicia desde el entender y conocer al Señor, y desde donde surge el modelo, los recursos y las fuerzas que se requieren para esta encomendación. La semana pasada hablamos de una segunda fuerza para nuestra masculinidad que la tomamos desde el amor íntimo, lo cual no es más que reconocer y vivir los aportes, nutrirnos de la ayuda idónea, creada y capacitada por el Señor. Mi hermano, te saludo en esta mañana para que continuemos con esta serie que hemos llamado Masculinidad con Propósito. Gracias y igualmente te saludo y bueno, es un tema que tenemos que tocar muchísimo, ¿verdad? Sí. Y hablar mucho porque es importante reforzar el principio de una masculinidad complementaria. Leemos Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, y es el mismo modelo de Génesis 1 y 2 que inicia con un reconocimiento de la igualdad, un sometimiento mutuo, y es muy importante que 5:21 Efesios dice esto: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después es que habla de los roles que cada uno debe desarrollar. Por eso hablamos lo hablamos en el programa anterior, de reconocer los roles desde la igualdad. Entonces eso es muy importante refrescar. Sí. Y en ese mismo pasaje que estás tocando en Efesios, va a decir: las casadas estén sujetas o sometidas a sus maridos, que estamos hablando de 5:22, y como hemos compartido en otros podcasts, la palabra sumisión viene del latín submisio y significa submisión o misión de apoyo. En otras palabras, la esposa, y ahora lo vamos a desarrollar, debe ser misión de apoyo para que su esposo desarrolle su liderazgo masculino desde lo que su feminidad le va a aportar. Consejos, opiniones, o le solicitará atención, cuidado, formación. Y con esas palabras creo que nos quedamos, que nos vamos a quedar un buen tiempo con el para y con el desde, ¿verdad? Porque si hablamos de propósito, entonces estamos comisionados, llamados y capacitados para poder cubrir las necesidades justamente de nuestro cónyuge. Proveer y proteger. Sí, proveer y proteger, y a la vez nutrirnos, porque ve que hay una diferencia de que el hombre provee y protege y la mujer nutre. Entonces viene la esposa, la ayuda idónea y nutre, pero ¿lo nutre para qué? Para seguir reforzando esa dirección de proveer y proteger. Porque esa protección y provisión, por supuesto, desde modelos culturales, desde nuestras propias luchas, se empieza a distorsionar y nosotros no lo vamos a ver. Entonces, la ayuda idónea nos nutre, nos hace ver aquello que se está distorsionando para que volvamos otra vez a tomar el propósito de nuestra masculinidad y ejercer siempre esa relación dinámica saludable. Es que es muy importante el concepto de la reciprocidad, porque la mujer nutre, capacita al hombre para que él responda, ¿sí?, en proveer, en proteger, y si tomamos el texto de Efesios, en amar. Exacto. Porque el mandamiento es: maridos, amen a sus esposas. Entonces, mientras el hombre sigue amando, la mujer sigue nutriendo y comienza esa dinámica de mutua sumisión que enriquece. Sí. Una dinámica de misión de apoyo, que si combinamos los textos del latín submisio con el texto griego, hablamos de que es una misión de apoyo que voluntariamente acepta. Es decir, yo quiero entrar en esta misión de apoyo porque siento un liderazgo seguro. Exactamente. Y que me va a desarrollar mientras soy escuchada, soy atendida, soy protegida, tengo parte en esta misión. Entonces es una dinámica ideal creada por Dios. Claro que sí. Y es que es lamentable que en esta bendita comisión, ¿verdad?, ese sometimiento de la esposa hacia el esposo, es decir, esto es voluntad de Dios, haya llegado al muy mal entendimiento de sometimiento, relacionarlo con procurar una actitud pasiva, casi como un estado de indefensión. Es decir, decimos más bien que las familias necesitan más esposas sometidas. Exacto. O sea, necesitamos
que las esposas se sometan a sus maridos. Otra vez, si el sometimiento culturalmente significa estar debajo del zapato, que es como a veces inclusive se utiliza ese texto bíblico para maltratar, correcto, desde un abuso espiritual, ¿verdad? Correcto, por líderes en las iglesias. Y también por esposos, correcto, que forman parte de una iglesia específica. Dice, lee aquí lo que dice Efesios 5, sujétense a sus esposos. Y eso, si se entiende que sujeción es callarse, se está entendiendo muy mal porque está llevando a un compañerismo pasivo. Y no es en absoluto, bajo ninguna dirección, el propósito de Dios en la ayuda idónea. Correcto. Explicamos que una ayuda idónea significa un compañerismo activo, exacto, no pasivo. Exactamente. Y procurar cambiar de activo a pasivo, eso le llamamos maltrato. Eso es un maltrato. Eso es no ejercer una masculinidad con propósito. Exacto. Porque estamos coartando el propósito de nuestra propia masculinidad de nutrirnos de un compañerismo activo. Entonces, yo estoy entendiendo lo que estás diciendo, de que sumisión es potenciar. La correcta comprensión de sumisión es potenciar. Exacto. Es decir, si... señalar. Exactamente. Inclusive, sí, eso que estás hablando. O sea, la esposa que entiende correctamente el concepto de sumisión está entendiendo que yo aporto en esta misión. Fui creada igual que el hombre. Entiendo que tengo roles específicos de una misión de apoyo que yo voluntariamente ejerzo y tengo en mi esposo un líder seguro donde yo puedo hablar, puedo expresar, puedo opinar, tengo roles, tengo funciones específicas. Sí. Y que la masculinidad de mi esposo, entendiéndose correctamente en el contexto que estamos hablando, va a ser nutrida desde mi rol. Sí, exacto. Inclusive, maticemos el punto, porque también es una misión específica de protección y de provisión para su esposo, pero desde una dirección con una intencionalidad específica. Vamos a decir, la esposa en su ayuda idónea protege el liderazgo de su esposo. Exacto. Y provee para el liderazgo de su esposo, ¿cómo? Señalando sus propias necesidades o sus propias carencias, o cuando el esposo no está ejerciendo una autoridad bajo autoridad. Exacto. ¿Verdad? Porque es contraproducente cuando la esposa no reconoce a Cristo en su esposo. ¿Verdad? Porque eso es lo que dice Pablo. Sométanse o sujétense como al Señor. Y es un problema cuando en esa sujeción la figura de Cristo no está presente en el esposo. Pues entonces, imagínate, cuando se señala, cuando se protege ese liderazgo hacia su esposo y su esposo más bien reacciona de una manera violenta, es que no está entendiendo su propia masculinidad. Exacto. Está, digamos que cortando la provisión que Dios le dio a él mismo, al masculino, para que pueda corregir una masculinidad con propósito, ¿verdad? Entonces, otra vez, y termino el punto, es que esposas, sométanse a sus esposos, pero entendiendo el sometimiento desde una misión de apoyo. Exacto. Con solo esta interpretación, el concepto cambia totalmente, ¿verdad? Porque siempre se ha tenido hasta rechazo a la palabra, ¿verdad? Porque se relaciona sometimiento con estar, otra vez, un compañerismo pasivo. Una mala comprensión de lo que implica sumisión es, como vos decías, es coartar la masculinidad del hombre, del individuo. Sí. Porque está cortando una fuente de alimentación propia. Y además, y es muy lamentable, como vos decías, y hago eco de esta palabra, es muy lamentable de que se utilice un concepto tan importante como sumisión para maltratar. Es terrible. Ahora, en este concepto, en este llamado de ser misión de apoyo, implica estorbar la normalización de actos violentos. La submisión, la tarea de una correcta feminidad en el desarrollo del modelo bíblico de Dios, estorba los actos normales de violencia. Los estorba. Pueden ser pequeñas, pero constantes desvalorizaciones, sarcasmos, críticas a redes de apoyo, violencia pasiva, como reacción ante la frustración, etc. Y violencia pasiva, recordemos que hablamos en ese recurso que muchas veces la figura masculina utiliza o utilizamos, que es el silencio, el no hablar. Entonces, es responder ante la frustración, pero ve qué interesante, si me frustro es porque ya pienso que fui atacado. Empezando por ahí, sí, ¿verdad? Correcto. Yo no tengo que ser corregido, por ejemplo, porque mi liderazgo no permito que haya una contraparte
de punto de vista. Entonces viene la violencia pasiva, que es decir, con mi silencio le estoy demostrando a la persona que no valido su misma persona, no valido su opinión, etcétera, porque yo no quiero hablar más del asunto. Entonces, imagínate qué tipo de desarrollo, qué resolución de conflicto puede haber desde el que yo pienso que estoy con una persona que constantemente me está atacando y que me está amenazando mi masculinidad otra vez. Al colmo llega el punto de pedir consejo porque no me siento respetado. Exactamente. Es que vamos a esto que te estoy diciendo. Es contradictorio. Sí. ¿Y por qué no te sentís respetado? Porque no me hacen caso. Sí, porque no hacen lo que porque yo les digo. no hacen lo que yo quiero, exactamente. Entonces necesito que me ayuden a hablar con mi esposa. Ese es el punto. Tienen un concepto equivocado de lo que es respeto. Y ojo que vacilón. Enséñenle a mi esposa a someterse. Porque seguimos con el entendimiento que sometimiento, ¿verdad? Es justamente una compañera pasiva. Y aquí hago un paréntesis. Qué importante es entender la Biblia en su contexto. Porque estas personas que apelan a estas prácticas solamente leen 5:22 de Efesios, nada más. No leen Génesis, no leen Malaquías, no leen todos los modelos bíblicos, no leen el modelo de Jesús, sino que se limitan a 2 o 3 palabras para imponer su forma de pensar. Claro. Y eso es muy, muy peligroso. Insistimos, si el esposo entiende, bien, y aquí es importante recordar una vez más que el problema es una forma de pensar, bien, si el esposo entiende sometimiento como el que su esposa no opine, no contradiga, no decida, y más bien promueve lo contrario al texto bíblico, y aquí eso es muy importante, su masculinidad es raquítica, insegura y sin nutrición. Bien, totalmente deformada. Su forma de pensar bajo la base de competencia con el cónyuge en esta disputa obstruye cualquier bendición que la esposa quiera hacer en su misión de apoyo. Sí. Es decir, corta sus fuentes mismas de alimentación, de nutrición, de desarrollo. Y de hecho, si vemos una pasividad de las esposas, pues puede ser el resultado más bien del miedo y congelamiento que resulta de un modelo familiar anterior o la consecuencia de vivir en una relación conyugal violenta, porque todo intento de misión de apoyo es atacado y controlado. Entonces, por supuesto, se espera ver, en este caso, esposas con un trastorno de indefensión, hasta un sentido de culpa falsa. Es que yo, como para que las cosas no se salgan de control, mejor voy a dejar de decir, opinar o contradecir. Y entonces esa es la manera en la que nuestra casita va a estar en paz y tranquila, ¿verdad? Pero ve qué distorsión. No puede haber un modelo familiar lejos del modelo sabio y perfecto de la Escritura. No puede haber. Sí, se va a caer en alguna forma de violencia. Sí, no se sostiene. Sí, es totalmente impensable y es muy peligroso esta frase, ese concepto de llevar la fiesta en paz. Y yo la uso mucho porque hubo un tiempo, hace unos 4 años tal vez, que tuve varias consejerías durante las mismas semanas y creo que fueron 2 o 3 personas usaron la misma expresión. Es que mira, para llevar la fiesta en paz mejor. Y no se trata de llevar la fiesta en paz, se trata de tener modelos bíblicos correctos del complementarismo que Dios diseñó. Claro. Entonces... Y nada más para cerrar el punto. Por eso es que Pablo dice, sométanse los unos a los otros. Ve qué interesante, porque otra vez, ¿qué entendemos con esta idea? El sometimiento mutuo no es más que reconocer el rol que la otra persona tiene. Es decir, cuando yo digo, yo me someto a mi esposa, ¿qué significa? Que yo me someto a la voluntad de Dios. Correcto. Desde el diseño de la ayuda idónea. Yo me someto a ella y ella se somete también al rol que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, si yo corto la nutrición o un compañerismo activo en mi esposa, yo no me estoy sometiendo al diseño que tiene mi esposa para mi vida, por ejemplo. Sométanse mutuamente. Inclusive entra en el sometimiento a nuestros hijos, porque más adelante Pablo va a hablarle a los padres. Sí. Padres, su rol es criar en disciplina y amonestación a sus hijos. Nos sometemos a sus necesidades de ser nutridos desde las Escrituras y en un entrenamiento de vida. O sea, yo como padre necesito, en este sentido, de la mutua sumisión, entender la necesidad de mis hijas, me someto a Dios y sigo el principio que Él estableció de alimentarlas.
Correcto. Entonces, sí, sí. va en la dinámica de este sometimiento en función de otros. Exacto. Sí, sí, sí. Entiendo eso. Nos sometemos en cuanto al rol que tenemos de protección y provisión hacia nuestros hijos. Correcto. Entendido, por supuesto, que a los hijos sí se les dice obedezcan Claro. a sus padres. Es Ahí, decir, ahí se someten a los padres. sí, ellos tienen que obedecer. Sí, claro. Pero a la esposa nunca se le dice obedezca a su marido. ¿No? Le dice, sométase. Sí, y bajo la buena explicación que dijiste, que esa sujeción es una actitud interior. Exactamente. No es una fuerza de coacción. Correcto. ¿Verdad? Externa. Correcto. Como lo marca Pablo en Colosenses 3:18. O sea, esta actitud interior nunca es resultado de una orden externa. Pablo dice en el versículo que las esposas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y aquí entra un asunto que el respeto no se exige, se reconoce. Y antes del respeto, pues, es importante reconocer el amor. Claro. Entonces, que sí. en esta actitud interna que vos decís, yo en mi rol de hijo de Dios, en la relación vertical con Dios, yo me someto a Dios a obedecerle, a seguir su voluntad. Sí. Me someto a mi esposa en el sentido de cumplir mi rol de amar, Sí. como Cristo amó a la iglesia. Sí. Me someto a mis hijos entendiendo la acertada nota que vos pusiste ahí, no para de que ellos deben obedecer, pero yo me someto a su necesidad. Ajá. Yo soy responsable de suplir la necesidad, dice Pablo en 6:4 de Efesios, que los padres deben criar, nutrir en la palabra a sus hijos en disciplina, que es un entrenamiento, y amonestación, Sí. colocar la palabra de Dios en la mente de los hijos. Sí. Entonces entra esa dinámica de potenciar a los círculos cercanos. Sí, de acuerdísimo. Qué bonito esto que dijiste de que antes del respeto se debe reconocer el amor. Es decir, cuando la esposa respeta es porque antes ha reconocido el amor. Por eso es que Pablo dice, maridos amen a sus esposas, Exacto. esposas respeten a sus maridos. Entonces se reconoce el amor, que lo podemos meter dentro de la provisión, protección y demás. Y luego la consecuencia del amor, en este caso relacional, es el respeto Exactamente. hacia la esposa. Ahora, la pregunta sería, porque estamos hablando de una actitud, es decir, la actitud de liderazgo, de entregarse. ¿Cómo ganó Jesucristo a su esposa, la iglesia? Sí, claro. Sí. Entonces, para entender este punto, es decir, sujeción como una respuesta al amor, notemos cómo Jesucristo ganó a su iglesia y no llegó a someterla por imposición, aún siendo Dios, ¿verdad? Va a decir Hechos 20:28, me parece muy importante. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, aquí está el punto, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, se refiere a Jesucristo, ganó por su propia sangre. Exacto. Ahora, la ganó por medio de su sacrificio y entrega. La ganó amándola primero. ¿Y qué resulta en el creyente? En nosotros. Pues nosotros obedecemos en amor. Nosotros no obedecemos por temor. Es un problema que nosotros decimos, bueno, yo le tengo temor en el sentido de respeto. de miedo, ¿verdad? Nosotros tememos a Dios, pero el significado es otra cosa. Sí, claro. Un problema es que yo siga a Dios por miedo. Ajá. O por una imposición externa. Sí, que la imposición es justamente mediada por el miedo. Ajá. Si no me sigues, tal cosa, ¿verdad? Imagínate lo que es predicar así. Mire, si usted no es ese cristiano, se va para el infierno. Digo, pero, es decir, ¿qué tipo de mensaje es ese, verdad? Y entonces el cristianismo se sostiene mientras haya miedo. Claro. Jamás. Si nosotros nos volvemos al Señor por su gracia. Por amor, claro. Por su amor, exactamente. Y es una obediencia en amor que resulta. Exactamente. Y lo mismo hacia la esposa, hacia el esposo. Pero es que este es el mismo modelo que en Efesios 5:25 Pablo explica. Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ajá. O sea, hay un servicio sacrificial, un amor sacrificial y un amor incondicional. O sea, el Señor en procura de ganar a la iglesia, como dice el texto en Hechos, que lo ganó por su propia sangre, no fue ni forzado, no fue condicionado, Sí. fue un amor sacrificial, o sea, Él puso su vida voluntariamente, Sí. y es un amor voluntario, incondicional. Y Pablo también marca más adelante en 1 Corintios 13:5 que el amor no busca lo suyo propio. Claro. Entonces, este modelo de Cristo ganando a su iglesia es el modelo que también la masculinidad procura.
de una entrega sacrificial a las necesidades o a la vida integral de nuestras esposas. Sí. Ese es el llamado, ese es el liderazgo, ese es el llamado. Sí. No el abuso de, como vos decías anteriormente, tenerla bajo el zapato, cosificarla, limitar su forma de pensar, su forma de expresarse, rechazar sus opiniones, totalmente distinto. Qué importante es hablar de esto, ¿verdad? Porque da una perspectiva y otra vez, después de esto, volvemos otra vez a leer Efesios 5 y ya se lee con el correcto, con una correcta hermenéutica. Exactamente. O sea, con una exégesis. Ajá. No le metemos al texto la cultura, sería una eisegesis. Es correcto. Sino que vamos extrayendo la voluntad de Dios. Así que, esposas, sujétense a sus esposos como el Señor, ¿verdad? Con lo que acabas de explicar, cómo sujetó el Señor a su esposa a la iglesia. ¿Cómo? La sujetó por medio de su amor sacrificial, su entrega, su protección, su provisión, ¿verdad? Porque de Él tenemos todo. Y entonces la respuesta es que nosotros respetamos, nosotros amamos, nosotros obedecemos, pero es una actitud ante una acción primera de liderazgo en servicio. Es muy profundo eso que estás hablando, porque esto no es una dinámica de contrato. Si vos me respetas, yo te amo. Claro. Esto es un concepto pactual, porque ya entrando al nivel de la relación del matrimonio, esto es un pacto entre las personas y entre Dios. De hecho, Malaquías capítulo 2 habla sobre esto, cómo el pueblo quebrantó el pacto, ¿verdad? El pacto matrimonial, y se volvieron de Dios. Y el Señor dice, yo así no voy a trabajar con ustedes. Hay un distanciamiento. El matrimonio es un pacto. Y esta dinámica de amar, respetar, someterse, liderar, no está condicionado a un contrato con cláusulas de que el día en que vos, si le digo yo a mi esposa, el día que vos me respetes, yo te comienzo a amar. Esto es absoluto e inmediato en el aporte cada uno en la relación. Y la dinámica se va puliendo, se va perfeccionando, evidentemente cuando ambos tienen una dependencia genuina de Dios. Sí, buenísimo. Otro punto, mi hermano, una masculinidad con propósito no genera tiempos peligrosos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿De dónde sacamos esos tiempos peligrosos? Bueno, en 2 de Timoteo 3:2, que lo tomamos como base para un podcast anterior, Pablo inicia justamente en el versículo 1 hablando, y lo dice así, tiempos peligrosos, ¿verdad? Para luego referirse en el versículo 2 a los hombres amadores de sí mismos. Entonces, hay una conexión. Tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Ahora, por supuesto, no excluye a mujeres amadoras de sí mismas. Digamos, actitud que también lleva a tiempos peligrosos, tanto relacionales como familiares. Pero, permíteme seguir el punto. La familia, la iglesia, la sociedad vive un tiempo peligroso cada vez que interactúa con un líder amador de sí mismo. Exacto. Es decir, quien asume justamente esto, un liderazgo hacia sí mismo, lo único que genera no es liderazgo, sino un tiempo peligroso. Abuso. Exacto. Abuso. Y el amador de sí mismo impone sujeción. Correcto. Impone respeto, que es una contradicción de término, porque la otra persona no se sujetará internamente, solamente mostrará un estado de indefensión. Exactamente. Y es que entonces la masculinidad con propósito o una masculinidad direccionada no generará, al menos minimizará grandemente por lo menos esos tiempos peligrosos en su hogar que resultan en las actitudes de personas amadoras de sí mismo. Entonces es vital entender cómo no generar tiempos peligrosos en nuestra familia. Bien, y es primero aprender a identificar aquellas emociones y estas respuestas fisiológicas, ¿verdad?, que se van dando en nuestro ser. Hablamos de, y obviamente entendemos y sabemos que somos integrales, no podemos desvincular una parte material de una parte inmaterial. Claro. Y elementos que se pueden percibir muy fácilmente. Un pecho donde hay un cierto apretazón. Sí, como una apretazón, esa es la palabra, ¿verdad? Sí, una apretazón, un aumento del ritmo cardíaco, respiración rápida, tensión muscular, principalmente en nuestro rostro. Son elementos, es decir, ok, algo está pasando en nuestro ser inmaterial, en las emociones, parte, ¿verdad? Y también que se refleja en nuestra parte física. Claro. Entonces son elementos a identificar. O sea, un momento. Estoy procesando la situación que estoy viviendo de una manera equivocada.
Esto que estás diciendo, qué bueno que es, porque si empezamos a vernos a nosotros mismos, a analizarnos, a entendernos, vamos a empezar a prever cómo estamos nosotros tomando ciertas situaciones en nuestra vida. O sea, es como un poco como, si estás hablando, por supuesto, del buen término de un ser integral. A la vez yo sugeriría que aprendamos como a separarnos de nosotros mismos, digamos, una manera de ilustración. Metafórica, esa es la palabra más adecuada. Metafóricamente, aprendamos a vernos desde una perspectiva de distanciamiento para decir, yo reconozco que las expresiones fisiológicas de la persona están alteradas y corresponden a emociones que siempre se disparan cuando esa persona está frente a un peligro. Ahora, yo me pregunto, como yo estoy de afuera, pero ¿qué peligro si está hablando con su esposa? ¿Qué peligro si está hablando con sus hijos? Entonces, cuando uno está afuera, uno dice, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Acaso la esposa significa una amenaza para la vida de esta persona, verdad? No lo es. Claro, pero significa que nos ayuda a revisar qué pienso entonces. ¿Qué estoy percibiendo? ¿Cuál es mi estructura de pensamiento que puede estarse repitiendo una y otra vez? ¿Por qué yo reacciono como si fuera una amenaza para mí? Y es que, eso se alimenta desde una forma de pensar. Lo que estás diciendo. Se estimula por el pensamiento. Por supuesto, porque ese pensamiento, yo me atrinchero en esos pensamientos y cualquiera que ataque esa forma de pensar, que no se deja transformar por la voluntad de Dios y el propósito de Dios, entonces yo tengo que defenderme y preparo mi cuerpo para el ataque. O sea, yo estoy listo siempre para luchar. Y entonces cuando la persona está siendo nutrida, esa nutrición se estima como si fuera un veneno, por ejemplo, o algo en contra de nuestro desarrollo, que nos va a, digamos que, atacar mi liderazgo, mi masculinidad. Otra vez, y no nos cansamos de decir, todo está en la manera en que nosotros pensamos, que es nuestro modelo de liderazgo. Yo solo hago las cosas y Dios guarde que, digamos, que no estén de acuerdo porque, ¿verdad? No se trata de que cualquier cosa nosotros vamos a asumirla. No, se trata de que abramos diálogos de complementariedad porque el rol de liderazgo está en el esposo. Correcto. Pero tiene que ser un liderazgo de apertura. Conversemos. Voy a analizar lo que estoy recibiendo porque estoy entendiendo que esto me ayuda a formar mi propio liderazgo. Estamos hablando entonces de procurar acciones muy objetivas. O sea, cuando vos decías, con esta metáfora, salirnos de nosotros, tomar distancia para evaluar, es un apelo a la objetividad. O sea, realmente mi esposa está queriendo decir, esto que está haciendo es una amenaza, o procura más bien nutrirme en mi masculinidad, que igualmente creo que opera en cualquier forma de liderazgo. Esa apertura a escuchar, a dar espacio, a potenciar, creo que es trascendental en la forma de pensar de las relaciones que en este caso el líder, sea en el esposo, sea en otro lugar, desarrolla y crea ese espacio para que entonces haya dinámicas saludables. Entonces, por ahí en donde esta introspección a nuestra masculinidad nos va a llevar a decir, ok, esto no está bien. Este camino, esta formación, como dijimos al principio, desde el mundo y desde los valores que hemos crecido, no están bien. Necesito en un proceso donde el Señor me va a transformar, quitar y añadir lo que Él quiera. Claro. Es un proceso toda la vida entonces. Sí. Como han dicho, porque yo vi el modelo, digamos, ¿verdad? Si fuera el caso, yo vi el modelo de mi papá, ¿verdad? Que no aguantaba ni media, un comentario de mi mamá. Entonces, yo entiendo que ese es el modelo de masculinidad, que hay que deconstruir y construir con los valores y la voluntad de Dios que vemos en su palabra. Es una forma de pensar entonces. Sí. Pues bueno, terminemos diciendo pues que este estado de amenaza se alimenta de una forma de pensar, ¿verdad? O sea, si mi esposa me incomoda o fastidia con sus necesidades o me contradice, significa una amenaza. Es lo que estamos hablando. Correcto. Entonces, el punto con el que queremos cerrar es este estado totalmente desubicado y desproporcionado es lo que lleva a un tiempo peligroso relacional. Exactamente. Sí. Por eso cuando hay una buena percepción, se procura una objetividad
bien definida en esa evaluación, ¿verdad? Como decía, salirnos de nosotros y evaluar si hay una amenaza o si más bien es un medio por el cual voy a ser nutrido. Es lo que impera ahora, de construir modelos de masculinidad. Hablamos en otro programa sobre el discipulado de la masculinidad. Sí. ¿Qué ha sido formado en mi masculinidad hasta hoy? ¿Qué debe ser quitado? Que Dios lo pueda hacer en el proceso de transformación. Sí. Y que debe ser incorporado. ¿Cuál es el principio del diseño de Dios para la masculinidad? Sí. Yo creo, mi hermano, que sería necesario terminar con un podcast más la otra semana, si Dios nos permite, para cerrar lo que es la serie de masculinidad con propósito. Okay. Así que, si Dios nos permite, que nos permita encontrarnos la otra semana para que continuemos con este tema tan necesario. La próxima semana entonces nos vemos. Muy bien, mi hermano. Listo, gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.